Gracias a todos por estar aquí. De verdad es un gusto venir a PyCon Argentina. Esta presentación, curiosamente, la he presentado en otros PyCon en otras partes del mundo, en Colombia, en PyCon Latam en México. ¿Y de qué se trata esta presentación? Se trata de ver cuáles son los típicos misuses, es decir, cómo la gente suele usar pandas y lo que lleva de esos misuses a decir, no, pandas definitivamente es una cosa lenta, es muy bonito para ver datos, para tabularlos, pero no es bueno para manipular datos, lo cual no es cierto. Y pues digamos uno lo puede evidenciar cuando se toma uno la molestia de leer esa gigantesca API, que es lo más difícil, entonces no es muy común. Antes de empezar, déjenme contarles algo de mí. Yo soy Data Scientist trabajando en el área de ciberseguridad de una compañía llamada Sixtera. Si no la han escuchado, Sixtera es una compañía que tiene dos tipos de negocios principalmente, que uno es colocation y el otro es ciberseguridad. El equipo en el que yo trabajo lo que hace es buscar innovación y pues aplicar algoritmos, o más bien desarrollar y aplicar algoritmos de machine learning en casos de ciberseguridad. Entonces, mi background antes de empezar a ser data scientist es de ser software developer. Entonces, yo hacía algo de arquitectura de software, desarrollo de software. Entonces, conozco como ambos lados del espectro y lo que es manipular datos, tenerlos disponibles, pero también analizarlos. Y es por eso que cuando empecé como data scientist hace un par de años, me topé con pandas y pues después de hacer lo que hace uno como developer regularmente, que es empezar a coger una librería nueva, cometer un montón de errores y luego empezar a leer la documentación como si fuera armando Lego, uno lo arma como puede y después lee las instrucciones. Entonces, pues de aquí nació esta presentación. Entonces, nuestro outline es sencillo. Lo primero que vamos a ver es, bueno, un poco de esa motivación, hablan pues un poco más en detalle de lo que les comentaba. Cómo crear un data frame desde ceros, es decir, obviamente cuando empezamos con datos, a analizarlos, tenemos fuentes de datos diversas y solamente cargar los datos puede ser lento según el tamaño de nuestro dataset. Entonces, ¿cómo hacer eso de forma rápida y eficiente? ¿Cómo hacer queries? Obviamente, una vez cargado el dataset, lo que queremos es buscar datos, saber qué pasa, segregarlos, separarlos, agruparlos, como sea. Entonces, eso es súper importante para nosotros y cómo hacerlo de manera rápida con un dataset grande es una de las cosas más importantes. Obviamente las operaciones aritméticas, si ustedes están trabajando con Machine Learning o haciendo análisis de datos de tipo BI, entonces lo que queremos es poder hacer agregaciones, sumas, cálculos, modificaciones sobre la data y esto es muy fácil y puede ser muy óptimo con pandas si sabemos utilizar las APIs correctamente. Y finalmente, si nos alcanza el tiempo, esperaría que sí, Window and Expanding, que son un par de funciones súper importantes para el análisis de datos en grupos basados en tiempo, sobre todo. O cuando quiero hacer grupos de cosas que están seriales o ordenadas de alguna manera. Entonces, crear ventanas que me dejen cambiar esos segmentos puede ser un código difícil si lo hacemos nosotros. Obviamente todos sabemos que si nosotros mismos hacemos un código, es tiempo de hacer el código, probarlo, y corregir hasta que sepamos que está bien. Entonces, obviamente tener una API que ya está probada, que ya nos hace muy fácil la vida, ayuda un montón a acelerar nuestro tiempo de desarrollo para hacer análisis de datos. Entonces, como les comentaba, mi background es de ser software engineer, entonces he hecho un poco de todo con datos, he trabajado con bases de datos, poniéndolas disponibles, creando sistemas de información. Y cuando llegué a ser data scientist, entonces tenía un reto diferente. Ya tenía que coger esa información que estaba disponible y ponerla en memoria. Ya no podía jugar como con las APIs o con la ventaja pues, que me da la optimización de una base de datos para manipular datos en grandes cantidades. Y al mismo tiempo tenía que ponerme entonces a hacer un cierto trabajo acá para hacer cosas relativamente complejas que no es tan chévere de hacer en MySQL. Entonces, cuando empecé, en el equipo se trabajaba principalmente con pandas y con NumPy. Entonces, ¿qué pasaba? La costumbre era pandas para unas cosas, salga de pandas, vayas en NumPy, haga las cosas en NumPy, porque igual pues todos sabemos que NumPy está hecho sobre C, es vectorizado y tiene un montón de funciones que son muy rápidas, y devuelva hacia pandas para volver a ver las datas. Entonces eso generaba un montón de código, generaba un overhead, implicaba para las nuevas personas, como era mi caso en ese momento, aprender dos librerías nuevas y para poder empezar a trabajar. Entonces la idea era optimizar eso, que es parte como un poco de mis responsabilidades y de mi costumbre tal vez.
Entonces, leyendo la documentación de Pandas, me di cuenta de cosas importantes. Hasta la versión 0.10, no, mentira, 0.20 tal vez, Pandas tenía más o menos 325 métodos públicos dentro de todos sus objetos, entonces es una API bastante grande, no tiene mucho que ofrecernos. El data frame tiene 224, entonces hay muchas cosas que podemos hacer con Pandas, pero pues igual, de todas maneras son números grandes para leer documentación, ¿no? Y pues en general Pandas tiene soporte para muchos tipos de datos y lo importante aquí es que cuando buscamos optimización, esos tipos de datos se vuelven un arma súper grande. No voy a entrar mucho en detalle ahorita, pero es importante decir que puedes usar perfectamente un int o un tipo int o un tipo float de Python, al igual que puedes usar tranquilamente, sin mayor complique, los diferentes tipos de floats, de ints, que están soportados por NumPy, lo cual da mucho mejor performance en términos de memoria y en términos de cómo almacenar la data en memoria. Entonces, bueno, mi expectativa es que si ustedes se sienten que su código Pandas para hacer análisis de datos o para ver datos está como el panda de la derecha, que es, bueno, ahí se ve más o menos, está básicamente dormido haciendo pereza en una piedra, ojalá pasen después de esta charla a la parte de mi izquierda, donde vemos a Kung Fu Panda haciendo algo más performante. Entonces, la idea de esta charla va a ser que voy a correr algo de código en vivo, mostrando precisamente las diferencias de cómo corren las cosas. Entonces, obviamente, lo primero es definir algunas cosas básicas y preparar nuestro dataset. Entonces, nuestro dataset aquí se compone de 3 partes. Lo primero son nombres de dominios, que es lo que vemos acá. Todos lo ven bien, ¿cierto? Si el tamaño está bien. Listo. Entonces, lo que tenemos son dominios. Simplemente tenemos cosas como 0123movies.com, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, los dominios, por obviamente tiempo y demás, no los voy a bajar directamente de internet, los tengo acá en archivos. Entonces, en este momento tengo un archivo con dominios, que es lo que acabo de abrir. Tengo otros archivos que contienen el HTML de esos dominios y tengo otros 2 pedazos de dataset que corresponden a los certificados de los dominios y bueno, y vamos a trabajar con esos tres, perdón. Entonces, obviamente, lo primero es cómo hacemos un data frame de ceros. Este caso es bien particular, es muy común, es decir, no es un dataset de juguete, por el contrario, este dataset lo que hicimos fue conseguir los dominios de phishing y dominios de no phishing, o más bien dominios legítimos. Entonces tenemos un montón de dominios. Hay que bajarlos de internet. Entonces ya sabemos que nuestra data no solo no está estructurada, sino no está en un formato bonito y están archivos. Entonces, para este caso es como bajarlos, solo que más rápido. Y obviamente, ¿cómo pasamos todo eso a Pandas? Entonces, lo primero es, tenemos nuestros archivos. Pandas, como todo, no es un silver bullet, pero sí tiene cosas muy optimizadas para tareas grandes. Entonces, obviamente, nuestro ejercicio se va a basar en, tenemos una fuente, o bien tenemos un dataset que viene de diferentes fuentes de información, certificados, contenido HTML y dominios, y lo que vamos a hacer es cargarlo. Entonces, ¿cuál fue mi primer misuse como buen principiante? Y es que lo que hice fue, bueno, Pandas tiene un objeto DataFrame, es el objeto básico, bien, perfecto. Entonces, los DataFrames básicamente tienen series como columnas, listo, y las filas también terminan siendo series, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si uso un DataFrame vacío, uso el método append, que lo que hace es poner una fila nueva, y capturo el HTML de mis archivos, lo meto como una serie y lo meto en mi DataFrame? Listo, 25 segundos, 10.000 HTML sacados del disco duro, suena bien. Este es nuestro resultado, tengo como índice el nombre del dominio, tengo el HTML dentro del contenido, perfecto. Y pues ahí están mis 10.000 dominios. 25 segundos no parece tanto, pero ahora multipliquémoslo por, no sé, un par de órdenes de magnitud. Entonces ya son de 250, 2.500 segundos. Ya empieza a ser un montón. Y apenas tengo, ¿qué? 100.000 registros. Ya no es tan performance, ¿cierto? Ya suena largo, deberíamos hacer algo más. Entonces, ¿qué tal si lo cambiamos por el código de acá? Donde lo que hago es, en vez de iniciar un data frame vacío, inicio un diccionario.
Las llaves de mi diccionario son precisamente el nombre del dominio. Y el contenido es un diccionario nuevo con el nombre de la columna y el contenido. El resultado es que en 4 segundos, un orden de magnitud menos en tiempo, como la sexta parte más o menos, con menos líneas de código incluso, tenemos el mismo resultado exacto. Un data frame con el índice de los nombres de dominios y el contenido, los mismos 10.000. Entonces, ¿qué pasó acá? La diferencia está en este método. Cuando creamos un data frame de ceros, simplemente crear data frames vacíos no basta. Es mejor pasar por un objeto básico de Python, como el diccionario en este caso, con la estructura correcta y un método como por ejemplo fromDict, o si quieren crear CSVs, eso es muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque esas operaciones, o más bien esos métodos están hechos para hacer operaciones en bulk de carga de datos. Entonces, obviamente no se trata simplemente de cargar datos a lo bruto, sino más bien poder darle una estructura previa a esos datos, y esa estructura previa nos ayuda a pasar muy rápidamente a estructuras en pandas. Entonces, listo, ya tenemos un primer data frame donde tenemos 10.000 contenidos HTML con sus respectivos dominios. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos poder iterar y limpiar un poco la data. Entonces, obviamente para limpiar la data necesito revisar registro por registro. Primer problema, tengo que pasar por todos. ¿Cómo hago eso sin hacer un loop? Entonces, operaciones vectorizadas. Pandas está hecho en general sobre NumPy, en muchas cosas. Eso significa que hereda las operaciones vectorizadas y por tanto la velocidad de esas operaciones. Entonces, obviamente hay formas de iterar, hay formas bien hechas, hay formas no tan bien hechas y hay formas optimizadas. Entonces, las formas no tan bien hechas es usar un loop pandas. Si yo hago un for y empiezo a iterar por los índices o por el número de la fila, definitivamente estamos mal. ¿Por qué? Porque eso se va a demorar un montón. No es un secreto que Python se demora más en un loop que una operación vectorizada que está, pues básicamente el mismo loop en C. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que, obviamente no todos los dominios me responden bien. Yo filtro todo lo que me devuelva un status HTML 400, es decir, que falló el request, y no está en mi dataset previo, ¿cierto? Pero resulta que no todo es tan bonito en la realidad. Va a pasarme, y me pasó, que me responde 200, pero el contenido HTML dice, esto es un error 400, es decir, tu página no fue encontrada. Me devolvió algo, pero no es lo que espero para nada. Entonces quiero limpiarlo. ¿Cómo lo hago? Definiendo esa expresión regular que está ahí arriba, diciéndole búsquese todo lo que encuentre con un error tipo 400, y el código de aquí abajo lo que me está diciendo es, vamos a iterar usando el método iterRows, que esa es como una de las formas bien hechas de iterar. ¿Por qué? Porque el método iterRows lo que me devuelve es un iterador donde tengo parejas índice, serie, y la serie corresponde a la fila. Entonces es todo el resto de las columnas que no son índices. Y sobre eso, entonces lo que hago es usar la expresión regular para buscar dentro del contenido, añadirlo a una lista, y esa lista le hago simplemente elimíneme todo esto, porque eso es justamente lo que quiero filtrar. Y listo, eso me tomó 19 segundos y al final borré 281 contenidos, 281 páginas que me respondieron mal. ¿Qué pasa si lo hago de una manera un poco diferente? Entonces, en este caso, lo que hice fue usar una operación que es apply, usando una lambda expression, hago la misma búsqueda, entonces, y sobre lo que me devuelve eso me devuelve una serie booleana, es decir, de valores true false, pero con los mismos índices que tiene mi data frame original. Entonces, sobre eso lo que hago es coger esa serie y hago una operación lock. Y ya, listo. Luego esa operación lo que me va a decir es todo lo que sea true, es decir, todo lo que no contenga el error 400, déjelo en el índice y devuélvalo de las filas del data frame. Eso es mucho más rápido. Y en este caso, en una sola línea, en un código mucho más sucinto, tengo exactamente el mismo resultado en un tiempo muy parecido. Hay formas de hacerlo más rápido. El caso particular de los strings no es. ¿Qué pasa? Y este es un ejemplo muy importante porque en general, ¿qué pasa? Cuando tenemos tipos de datos numéricos,
esos tipos de datos se almacenan de la misma forma que los arrays NumPy, es decir, un segmento grande de datos donde yo sé cuántos bits o cuántos bytes me ocupa cada espacio y está uno detrás del otro. Entonces, a la hora de iterar sobre eso, es súper rápido. Pero cuando guardo strings, lo que tengo son referencias. Entonces, las referencias están consecutivas, tienen un tamaño pequeño, pero el costo es que los strings como tal, o sea, el valor de la variable está guardado en memoria aleatoriamente y ese tiempo de acceso es más grande. Entonces, por eso usar una función apply, que vamos a hablar un poco más en profundidad más adelante, no funciona tan bien aun cuando es una operación vectorizada. ¿Eso qué significa? Como les decía, no Silver Bullet. Panda, si bien está optimizado y podemos usar mucho de su poder de vectorización, de operaciones vectorizadas o de ciclos vectorizados, no funciona perfectamente en todo, sobre todo cuando tenemos tipos de datos strings. Pero para los datos numéricos es excelente. Ahora, obvio, yo les decía, tenemos fuentes de datos diversas, no es solamente el HTML y los dominios y ya, no, ahora necesitamos otras cosas para poder hacerlo. Entonces, queremos combinar data frames porque tenemos básicamente datos correlacionados, pero esos datos correlacionados puede que no sean uno a uno y puede que no estén en la misma fuente de datos. Entonces, lo que voy a tener al final son diferentes data frames y necesito hacer un join o mezclarlos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a poner, listo, tengo 10.000 dominios inicialmente cargados, ¿qué tal si cargamos otros 10.000? Entonces tengo un segundo data frame, que es el additional data frame, y ahora vamos a sacar la información del whois. ¿Saben todos qué es un whois? ¿Alguien? Listo, no, bien. En general el whois es la información del dominio. Y los certificados, que es cuando hay una conexión o un dominio que está encriptado, el certificado me brinda la información de a quién le pertenece esa llave, quién la emitió, quién es el comprador, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahora lo que queremos hacer es unirlo. Este caso en particular, 10.000 dominios, luego otros 10.000 dominios, tienen exactamente la misma estructura, entre comillas, de información, y lo que quiero es ponerlo uno debajo del otro. Entonces, fíjense, acabo de correrlo, simplemente 10.000 dominios más 10.000 dominios se pueden hacer en 4 milisegundos. Es una cosa muy, muy rápida. O sea, 10.000 dominios, usando la misma técnica que les mostré al principio, en 4 segundos tengo. Entonces, puedo cargar 20.000 dominios en cuestión de más o menos de 10 segundos. Es muy, muy rápido. Puedo aumentarlo, entonces fíjense que aquí aumentamos de tener 9.719, que son los 10.000 dominios menos los 218 que borré con los errores, a tener 19.719, que son los 10.000 dominios que acabo de añadir. Entonces fue una operación súper rápida, pudimos unir dos pedazos de dataset, tremendamente fácil. Pero listo, eso no parece nada sorprendente. ¿Qué tal si ahora lo que quiero es unir la información del whois y la información de los certificados? Bueno, obviamente ya tenemos columnas distintas y ya tengo que comparar entonces cuáles dominios tienen whois y cuáles dominios no. Pues de cuál lo pude conseguir. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hicimos fue simplemente decir, listo, cojamos esta información del whois, cojamos la información del whois y hagamos un concat. Este concat es una función súper importante porque me permite hacer merge de diferentes formas, de tal suerte que yo lo que hago es que puedo pasarle un array, como se dan cuenta aquí es una lista del primer parámetro, es un array de data frames o series, y la puedo mezclar ya sea horizontal o verticalmente. ¿Listo? Y pues le puedo dar un orden. Ahora, eso me tomó 6 milisegundos, muy rápido, pero fíjense en una cosa. Le pasé de tener un data frame de 19.719 registros con una columna a tener un data frame de 27.127 registros con 7 columnas. ¿Qué pasó ahí? ¿No se supone que los whois le pertenecían a los dominios? Entonces, ¿por qué aumentó tanto verticalmente y por qué aumentó tanto horizontalmente? ¿Qué pasó acá? Bueno, resulta que si miramos acá tenemos un dominio que es el 0123movies.com, tiene su contenido y tiene varias columnas que provienen del whois, pero resulta que esas columnas están en valor NaN. Es decir, es como si no hubiera encontrado nada. Y si miramos la cola, tenemos un dominio que se llama zr.ru, que no tiene contenido, pero que sí tiene un montón de información proveniente del whois.
Entonces, ¿qué fue lo que hizo realmente? Lo que hizo fue añadir las columnas nuevas sin hacer ningún tipo de match, porque no lo especifiqué, entre los índices. Es decir, no verificó qué dominios le pertenecen, tienen whois y tienen contenido. Entonces, obviamente, lo puedo especificar, pero al final el método append y el método concat lo que van a hacer es llamar el método más básico, que es el pd.merge, y entonces este es el resultado. Si yo uso el pd.merge o le especifico dentro del método concat cómo hacer el join, arreglo mi problema. Entonces le estoy diciendo, mire, quiero unir estos dos data frames. ¿De qué manera? Igual que en SQL, quiero hacer un join de tipo inner. Entonces, inner lo que me va a traer es la intersección. ¿Listo? Entonces va a buscar en los índices de ambos cuáles coinciden, y los que coincidan son los que va a traer. Aquí le estoy especificando que use los índices y listo. Entonces aquí quiero ver qué me salió, y lo que tengo es que 0.123.movies.com tiene efectivamente un whois y es este. Entonces tiene el server name, el error code, etcétera, etcétera. Y se tardó 37 milisegundos, bastante rápido. Sin embargo, el problema es que este data frame parece incompleto. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aquí vemos al principio que hay 0123movies.com, 0123movies.org, 0123movies.sc, y aquí abajo pasamos directamente a 0.37hd.com. Eso significa que se fueron algunos dominios. ¿Por qué pasa eso? Porque pedí la intersección. Entonces lo que queremos es pedir la unión. Para eso lo hacemos especificando el parámetro outer. Entonces, cuando hacemos eso, lo que va a hacer es que me va a traer el match, y si no hay match, me va a traer none en donde no hay match. Entonces aquí sí tenemos toda la lista de dominios completa, con nones donde no hay nada. Listo. Entonces, bien, hasta aquí ya tenemos dos cosas importantes. Lo primero, tenemos un dataset grande, entre comillas, que lo pudimos hacer en poco tiempo, en poco código. Ya pudimos unir dos datasets de esos y saber cuál es la unión. Entonces, qué tiene datos, qué hace match, qué no, qué conseguí, qué no. Y entonces ahora vamos a hablar del functional approach. ¿Por qué? Porque es que los datos, en este caso en particular, eso también es un ejemplo importante, cuando no son estructurados como lo es el texto, no es fácil, o sea, tengo que hacerle un preprocesamiento para poder obtener la información, al menos para limpiarla. Entonces necesitamos algo lo más rápido posible. Otra vez, con los strings es difícil, pero el functional approach por lo menos nos da un código más sucinto, y eso es súper importante porque en Machine Learning o cuando hacen análisis de datos es muy común que el código sea complejo, sea muy como si estudiaban programación en la universidad, como lo que llamaban el código espagueti, porque las personas que hacen análisis de datos suelen venir de diferentes contextos. Entonces, el skill de programación, de ser productivo, de ser entendible, de todas esas buenas prácticas no es común. Entonces, bien, la primera forma de hacer un functional approach, es decir, usar algo de programación funcional dentro de Pandas, es usar un lambda expression, como lo vimos ahorita. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que tenemos los certificados. Los certificados, efectivamente, les decía, son los archivos planos que nos dan la información de a quién le pertenece y quién vendió una llave de encripción para una conexión. Y lo que estamos haciendo acá, entonces, ya tenemos un dataset de certificados. Listo, eso básicamente es un contenido encriptado, que es un hash gigante de esa información, pero lo que queremos es sacar los datos de ahí. Entonces, usando una lambda expression, lo que hacemos acá, usando una lambda expression, lo que hacemos acá es simplemente cargar el objeto x509 que define el estándar de un certificado y cómo puedo obtener la información. Y del objeto x509 le sacamos una cosa que se llama las extensiones, que es una metadata que contiene el certificado, y sobre eso le hacemos un len, que es para contar cuántas extensiones tiene, y listo. Lo añadimos a nuestra lista y ya, perfecto. Entonces sacamos una lista de cuántas extensiones tiene cada certificado, pero es una lista. Hasta aquí tengo más o menos 5 líneas de código. De esas 5 líneas de código tengo una lista que no sé exactamente a quién le pertenecen, lo puedo inferir, pero me requiere más código. Y me tardé 2 segundos. Ahora,
Con una lambda expression puedo hacer lo mismo y entonces fui certificado por certificado, decodificando esta información que se ve acá, ya está ordenada y con la función assign simplemente le digo haga la misma operación, es mucho más fácil de escribir, claramente, y le digo, le especifico una vez cuál es la columna nueva. Lo que va a hacer esto es devolverme un data frame nuevo donde tengo ya automáticamente puestos de forma correcta mis índices y el número de extensiones. Entonces ya saqué un primer aspecto de datos de una forma muy fácil, muy sucinta en una sola línea de código y tardándome 2 segundos. Aproximadamente lo mismo que nos gastamos usándolo de manera, digamos, clásica, pero mucho menos código. Ahora, no todas las funciones son aptas para hacerlas con una lambda expression. ¿Por qué? Una lambda expression es para traer solo un valor con una operación simple. Pero ¿qué pasa si necesitamos más? Si necesitamos hacer más de una operación o sacar más de un dato del mismo objeto. Entonces el X509 no solamente tiene el número de extensiones, tiene un montón de cosas. Y en este caso entonces estamos definiendo una función aquí que lo que hace es decirme cuál es el fingerprint, que es básicamente un hash que identifica el certificado, cuál es el issuer, que es quién lo compró, no mentiras, al revés, quién lo vendió, quién es el subject, que es quién lo compró, y las fechas de validez de este certificado. ¿Por qué? Porque todos esos son datos que queremos analizar. Entonces, definimos esa función y lo que hacemos es usar la función apply, pero en vez de pasar una lambda expression, le paso la función como argumento. Lo que va a hacer es que al pasar la función como argumento, el método apply le va a pasar el valor de esa casilla a la función y yo la puedo procesar acá. Entonces aquí lo que hice fue cargar solo una vez el objeto X509 y sacar 4 o 5 datos de ahí. Pero entonces, ¿qué me devuelve eso? Me devuelve un data frame con los mismos índices, pero con una única columna en formato JSON. O, si lo quieren ver, como un diccionario. Sigue siendo poco útil, ¿listo? O sea, pude de una vez sacar 5 datos de mi mismo objeto X509, pero ahora tengo una sola columna en JSON. Yo necesito eso como columnas. ¿Qué hago? Claro, el siguiente paso es entonces usar la función JSON Normalize. Entonces la función JSON Normalize me permite tomar strings JSON o argumentos como diccionarios y convierte cada field, o sea, cada llave en una columna y me devuelve un data frame. Entonces aquí lo que hice básicamente fue separar en columnas las keys del objeto JSON. Listo, excelente, entonces ya tengo mi primer paso hecho. El problema, ¿dónde está el lado oscuro de esto? Los índices. Acabo de perder los índices que tenía de mis dominios. Entonces, ¿cómo hago para hacer match? Listo, resulta que usando los mismos trucos que acabamos de ver, en una sola línea yo puedo hacer esto. Yo puedo decirle, quiero hacer un merge de mis certificados y le voy a hacer un reset index. Ese reset index lo que va a hacer, perdón, me falla el pulso. Ese reset index lo que va a hacer es que va a eliminar la columna de índices, lo va a numerar. Yo sé que ambos vuelven en el mismo orden, entonces tengo una certeza ahí. Y la columna de índices la va a pasar con una columna nueva, con un título diferente. Luego le digo que lo mezcle con el JSON Normalize, que me devuelve exactamente el data frame. Me devuelve el data frame que quiero, indizado también de forma numérica. Le digo que haga match, me traiga la intersección, que igual son el mismo número de resultados y demás. Y luego al data frame que sale, le digo, vuélvale a poner el index con el nombre de la columna que creó después de hacer reset index. Entonces al final lo que tengo es esto. Tengo un índice, que es mi índice original, solo que con un nuevo nombre. Y ahora tengo toda la información de los certificados completamente parseada por columnas en una sola línea y en aproximadamente 2 segundos, más o menos es lo que tarda hacer esto. Entonces, si se fijan, tenemos mucho menos código, sabemos que funciona bien, es mucho más mantenible y nos ahorramos un montón de tiempo escribiéndolo y esperando que ejecute. Ahora listo, ya tenemos nuestros data frames preparados, ya sabemos cuál es la data que vamos a procesar, ahora tenemos que empezar a buscar. Listo, entonces creamos un data frame con toda la información y primer punto, quiero saber qué objetos o qué registros no tienen un juiz o no tienen un certificado
y quiero ponerles un valor, pero no es el mismo valor para todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta columna query string lo que hace es que me dice cuál fue el dominio que busqué el juiz. Si viene con un error, simplemente viene vacía, entonces tiene un none, y lo que quiero es cambiarla por el valor del string, porque así no lo encuentre, al menos sé cuál fue el query que hice. Entonces significa que estoy cambiando dinámicamente los none y no puedo simplemente hacer un fill NA. Entonces, viene al rescate esta función add. Este operador add funciona muy similar al operador lock, pero me trae un único valor. Y la diferencia es que me trae no solo un único valor como una especie de view, más bien, digámoslo, me trae, el lock me trae un tipo de slicing, y es una copia. Este me trae el valor específico que está ahí y lo puedo modificar en place. Entonces lo que estamos haciendo acá es que usando iteritems, una de esas veces que estamos obligados a iterar, buscamos si el valor de esa columna o de esa casilla es none, y sobre ese valor lo que hacemos es asignar de una vez cuál es el valor que quiero. Entonces con este string 0 le estoy asignando el valor del índice. Y listo. Esto me tarda 114 milisegundos y ahora no tengo ningún none en mis query strings. Ahora, si quiero hacer lo contrario, que es ponerle un valor fijo, también lo puedo hacer. Efectivamente aquí se ve, me demoro 143 milisegundos para los que tienen error, diciéndole simplemente not found. Pero si usamos un fill NA, pues se demora 2 milisegundos. O sea, efectivamente, si bien el operador add es bueno, la forma de usarlo es cuando tengo que hacer cambios dinámicos. Sí, voy a cambiar un none por un solo valor, pues ya, listo, no tiene objeto seguirlo, usar eso, y podemos usar un fill NA. Ahora, los multilevel indexes, que ya me toca correr un poco, hacen algo parecido a lo que hacen las bases de datos. Lo que hace es que cada index es una columna que es, digamos, otro array NumPy, y me permiten hacer búsquedas directamente de la data. Ahora, puedo, igual que en las bases de datos, tener muchos índices. Entonces, aquí añadí uno, que es el fingerprint. Los que están en none, obviamente, son los que no tienen certificado. Y en este caso, lo que hice fue añadir server name, extension number e issuer, porque puede que sean mis columnas a las que quiero buscar más, y los añado como índices. Entonces, cuando ustedes lo ven en la salida de HTML de Pandas, lo que ven son varias columnas en bold, que significa que son índices. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago para buscar? Listo. Entonces, primero, obviamente lo que todos sabemos usar, el operador lock. Pero el operador lock funciona, todo el mundo lo sabe usar con un solo índice. ¿Qué pasa cuando tengo multi-index? Entonces, cuando tengo multi-index, yo puedo usar el primer nivel de índice y puedo decirle, búsqueme el dominio google.com. Perfecto, funciona, normal, no hay problema, me devuelve los demás índices, me devuelve el dominio, está bien. Pero, ¿qué pasa si quiero buscar, por ejemplo, un fingerprint en particular? Entonces, lo que hacemos es pasar una tupla dentro del argumento lock con funciones slice. Y en las funciones slice le especificamos cuáles son los parámetros que quiero. Entonces, digamos que en este caso el fingerprint es el segundo, le paso este slice y ahora la consulta es todos los dominios que usan exactamente el mismo certificado. ¿Qué pasa cuando quiero uno más adelante? Bueno, le paso simplemente más slice, tantos como sean necesarios hasta el campo que quiera, y en este caso estoy buscando los dominios que tienen solamente 10 extensiones en su certificado. ¿Funciona bien? Sí, perfecto. Pero resulta que hay un método muy interesante que se llama el método query. El método query lo que me permite es usar una sintaxis Python o una sintaxis NumPy expression, donde tengo sobrecargados operadores, donde los nombres de las columnas están ya precargados como variables y puedo usar todo el API de esas series. Entonces, así, rápidamente, lo que les muestro acá es algo que sale de hecho de la página de documentación de Pandas. Es más eficiente usar NumPy expressions después de un cierto punto. Entonces, los datos, lo relevante aquí es, después de más o menos 200.000 registros en un data frame, es más eficiente hacer un query que un log, un query con NumPy expressions que un query con sintaxis Python, y después más o menos de 100.000, 150.000, es más eficiente hacer búsquedas usando el método query que usando el método log.
Todo lo que esté por debajo de eso es más o menos lo mismo o puede incluso que el método log llegue a ser más eficiente. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si quiero hacer búsquedas complejas? Comparemos diferentes formas de hacer búsquedas y cuál es el tiempo que se demora. Aquí está. Entonces, si hacemos la búsqueda, aquí está. Si hacemos la búsqueda usando el método query de cualquier cosa que tenga más de 100 divs, que es una función que corrimos ahorita, y que al menos tenga un script dentro de su contenido, entonces se demora más o menos 19 milisegundos y tenemos un único resultado. Bien. Si buscamos lo mismo usando el operador log, se demora aproximadamente lo mismo, pero fue mucho más verbose el código. Entonces fíjense que ya tuve que pasar esto, pero digamos todavía es tolerable, no es tan grave. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es buscar un valor mucho más adelante? Es súper verbose, es súper difícil de hacer con un log, pero, y se demora, ¿qué? 18 milisegundos, 20 milisegundos. Y cuando lo hago usando el método query, en este caso, es mucho más fácil de entender. O sea, esto es muy simple de entender, muy fácil de mantener. El resultado llega más o menos en el mismo tiempo y es exactamente lo mismo. Entonces, el método query realmente vale la pena cuando tenemos cosas complejas que buscar, sobre todo en un data frame que tiene multi-index. Y, por supuesto, si quiero una búsqueda bien compleja, por ejemplo, que el dominio sea de tipo .com, que tenga 10 extensiones y que tenga al menos 100 divs y un script, usando el método query, está ahí. Como se pueden dar cuenta, el código es simple, es fácil de entender, se parece mucho a una sintaxis SQL y no es tan verbose como lo tendría que hacer pasarle todos estos tipos de slides al mismo tiempo en la función log. Entonces eso ayuda mucho con la facilidad del código y obviamente pues, a uno como programador lo hace más performante. Hay otro método similar llamado eval, pero el eval tiene un problema. Yo puedo, primero no tengo las variables precargadas, entonces me toca escribir básicamente la misma línea Python dentro del eval, pero funciona un poco más rápido. El problema es que literalmente le puedo escribir cualquier cosa, entonces yo puedo escribir, por ejemplo, 2 a la 2 y esto me va a dar 4 perfectamente, funciona como el eval de Python, lo que significa que como está recibiendo un string, dependiendo cómo hagan su código y qué hagan, usar eval no es tan buena idea porque abre un hueco de seguridad enorme donde puedes ejecutar cualquier código Python. Entonces es de tener cuidado, en algunos casos puede ser un poquito mejor que el query, pero hay que ser demasiado específico a la hora de usar el eval. Y bueno, así rápido y resumidamente porque se me está acabando el tiempo, ¿qué ventajas nos provee el API de Pandas? Entonces, tenemos sobrecarga de operadores. ¿Qué significa eso? Podemos hacer operaciones elemento a elemento con 2 series diferentes o con 2 data frames usando como si fueran variables comunes y corrientes de Python. Entonces, eso ayuda mucho porque las operaciones son vectorizadas. El método describe, cuando estás haciendo análisis de datos, te da estadísticas básicas que te dan un punto de partida diciéndote cuál es la media, la mediana, el mínimo, máximo, etcétera, etcétera. Entonces eso ayuda un montón. Las series tienen un método llamado value counts que te permite saber cuántos elementos únicos hay y cuántas veces se repiten. También hay un método unique que te permite saber solamente cuáles son los únicos. Las series tienen un set de funciones aritméticas súper importantes que te evitan hacer un montón de código o te evitan salirte de pandas para tratar de hacerlas con otra librería como NumPy o algo así. Entonces tiene cuál es la variación, cuál es la desviación estándar, cuál es la media, cuál es la mediana, sacar cuantiles, hacer conteos, sumas, mínimos, máximos, valores absolutos. Y uno importantísimo, la suma acumulativa. Entonces, si yo quiero saber cuánto va acumulando la suma de cada columna, lo puedo hacer, la función está ahí y es mucho menos código que hice sin probarlo. Obviamente, la visualización es importante. Entonces, Pandas tiene un método plot donde el eje X siempre va a ser el índice, perdón, sí, va a ser el índice y el eje Y va a ser las columnas. Entonces, de una manera muy
fácil, con una sola línea de código podemos hacer un plot, no tuvimos que llamar mayor cosa, y podemos hacer un plot de tipo línea, de tipo bar horizontal, de cajas, un kernel, un kernel density, un area plot, o un pie plot, un scatter plot, y pues nuestros datos están fácilmente visualizados. Eso ayuda un montón reduciendo el código. Están escribiendo un paper, tu LaTeX les genera de una vez la sintaxis LaTeX de su data frame con los datos que tengan. JSON Normalize, que hablábamos un poco, coge cualquier data JSON, y eso es importantísimo porque también pueden coger un archivo que esté en JSON. El método toDict y fromDict y readCSV son métodos súper importantes para cargar bulks de datos desde ceros de forma eficiente. Y listo. Bueno, una pequeña cosa más porque no alcanzamos con el Window Expanding, que ya me toma mucho tiempo, pero obviamente cuando estamos haciendo data frames y generando datos nuevos, haciendo análisis de datos, entonces muchas veces yo quiero filtrar cuáles son esos datos nuevos que hice, y muchas veces lo que hacen es como, yo genero un prefijo para mis columnas y luego hago un ciclo sobre las columnas y traigo solo las columnas que tienen ese prefijo. Pero pues obviamente volvemos a lo mismo, estamos haciendo ciclos Python, estamos haciéndolo como de la forma, no sé, tal vez más rudimentaria, no hay que reinventar la rueda. Pandas nos permite hacer ese select usando el operador select dtypes, entonces puedo seleccionar por tipos de datos todo lo que sean fechas, por ejemplo. Entonces en este caso vienen los not valid after, not valid before. Puedo seleccionar un prefijo o un sufijo usando la función filter con una regular expression, y entonces todo lo que termine en count me va a volver las columnas independientemente de su tipo de dato. O puedo hacer todo lo contrario, excluir cosas. Quiero todo lo que no sean tipo strings. Bueno, entonces aquí están todos mis valores numéricos y mis valores de tipo fecha. Una sola línea, mucho más fácil de hacer y obviamente muy, muy rápido. Listo, no me alcanza el tiempo para más. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ventanas, agregaciones, esto es muy rápido. Entonces aquí les dejo mis redes sociales si quieren contactarme, si tienen preguntas, y en ese link de GitHub que está ahí, está publicado este mismo Jupyter Notebook, ustedes lo pueden descargar, ahí están los datos, hay que descomprimirlos, ahí pues están las instrucciones, y pueden jugar con eso, entonces pueden ver cómo se comporta dentro de su máquina, pueden compararlo de pronto para casos de uso particulares, y en el mejor de los casos, como me ha servido a mí a veces cuando se me olvidan las cosas, sirve de guía. Y listo, eso es. Muchas gracias a todos. Tenemos 5 minutos para responder unas preguntas que mandaron. ¿Estas tres? Bueno, tenemos 3 preguntas acá. Entonces, la primera, ¿no es mejor evadir las funciones lambda porque no pueden usar el intérprete C de Python cuando aplicas funciones en un lock? Listo. Ahí esa es una buena pregunta, y en general las operaciones apply son vectorizadas. Eso significa que el ciclo es mucho más rápido, y en el caso del ejemplo que les mostraba con el lock ahí arriba, lo que está sucediendo es que usé la función apply para generar una serie booleana. ¿Listo? Eso es mucho más rápido que hacerlo de otra manera, y esa serie booleana lo que hace es decirme qué quiero y qué no quiero. Obviamente hay muchas otras formas. Una de ellas es, por ejemplo, usar el internal CSTR. Se apagó. El internal CSTR y usar, por ejemplo, la función search del internals. El resultado sería el mismo, pero de hecho hice las pruebas y curiosamente se demora menos generar la serie booleana usando la lambda expression y luego haciendo el lock, que simplemente aplicando la función search o find dentro del internals, porque lo que tiene de malo es que solo puedo aplicar una función a la vez, entonces no puedo aplicar varias cosas. La lambda expression es un poco más flexible y también es vectorizada, entonces suele ser más performante. La segunda, si quiero leer batch e ir generando un data frame que aprenda de cada batch, ¿cómo evito que append mate la memoria? Ok, esa es una muy buena pregunta. En general, si lo que estás trabajando es con mini batch, hay que tener varios temas en cuenta.
Para no acabar con la memoria, es importante optimizar de entrada los tipos de datos. Entonces, digamos, si tienes columnas numéricas, lo vas a cargar con un float 64. Significa que te vas a gastar 64 bytes de información por cada float. Pero si tienes un rango muy pequeño de esos valores numéricos, tal vez puedas reducirlo a 32. Entonces, cuando quieres manejar, digamos, de forma óptima la memoria, hacer appends y demás, tienes que tener tres cosas en cuenta. La primera es la optimización de los tipos de datos. Te puede reducir un montón, mínimo el 50% en muchos casos de memoria gastada, y lo puedes especificar a la hora de cargar los datos en batch con las funciones. Y usando el método concat bien especificado, puedes muy rápido hacer los appends, es decir, pegarlos uno debajo del otro o uno al lado del otro según como quieras, pero además tienes que tener en cuenta que si el total de tu data frame es mucho más, o más bien la suma de todos los data frames es mucho más grande, entonces eso va a terminar matando. Entonces hay que hacer un cálculo de cuánta memoria va a terminar ocupando cada batch, cuánto puede resistir, y lo que yo he hecho es paralelizar la carga de los batch con un disco, con un pull map. Eso devuelve una lista de data frames anónimos, y con el concat logro concatenar todo eso en un solo data frame. Entonces al final lo que hace es que todo lo que vino del map termina eliminado y todo me queda solamente comprimido en un solo data frame. Y eso también es bastante performance, pero pues da para otra charla aparte. Y finalmente, ¿qué son los slices y cómo funcionan? Ok, los slices son básicamente, a ver, no quiero hacer una comparación con otra cosa que tenga que explicar, así que son segmentos, ¿listo? Entonces, digamos que yo tengo un array que tiene 100 elementos y yo quiero el elemento 2 al elemento 10. Ese subset de elementos es un slice, es una tajada, pero entonces lo importante de ese slice o de esa tajada es que no es una copia en memoria, sino apunta a la dirección donde empieza ese pedazo de memoria, ese segmento, esa tajada, y lo que estoy haciendo es que cuando voy a leerlo o cuando voy a operar sobre los elementos que me trae ese slice, me está trayendo es una nueva dirección al apuntador que empieza en el primer elemento del slice y termina en el último elemento del slice. Entonces, al final, lo que estoy haciendo no es copiando la data, sino apuntando a la misma data que ya está guardada. Entonces, eso significa que no ocupe más memoria, o al menos no ocupe demasiada, sino que solamente apunte a la memoria que ya está guardada. Espero que eso responda a la pregunta. Y ya, son todas. Ahora sí, muchas gracias.